Lo vamos a comentar de inmediato, Pati, ahora con Rodrigo Parra. Él es analista de datos, está enlazado con nosotros. Se ha reducido, por así decirlo, hasta el 50% el exceso de muertes por COVID-19 diarios desde el pico que se alcanzó en abril. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Expláyate si nos podrías quizás dar una mayor lectura respecto a este dato en particular. ¿Estamos saliendo ya de una segunda ola o no? Buenos días, Tanús, Patricia, gracias por la invitación. Efectivamente, estamos en un descenso ya desde quincena de abril de esta segunda ola. Como ya adelantaba, se ha reducido al día de hoy ya un poco más del 50% del exceso de funciones que tenemos producto del COVID. En el peor momento de la pandemia, en el mes de abril, morían por día en promedio más de 1.190 personas, lo cual es un exceso de funciones de casi 850 personas por día. Al día de hoy este exceso de muertes se ha reducido en poco más de 400, que es lo que tenemos al día de hoy, y todavía hay un tramo que recorrer, estamos a mitad de camino, esto según los números que vemos a diario, y va de la mano este exceso de 400, poco más de fallecidos que tenemos en SINADEF, con lo que está reportando ya ahora el MINSA con la nueva metodología, los nuevos criterios. Son entre 300 y 400 muertes al día las que se van reportando. Entonces, efectivamente estábamos saliendo de una, pero todavía hay un tramo que recorrer. Rodrigo, y lo que ocurre, por ejemplo, en algunas regiones, como Arequipa, lo hemos escuchado hace algunos minutos, ya está incluso, se ha detectado ya la presencia de esta variante india. En Arequipa, ¿se podría hablar del inicio de una tercera ola con las proyecciones, con los datos que se tienen, o es parte de la segunda ola? ¿Qué nos indica, además, las estadísticas, por ejemplo, en la región de Arequipa o Junín también, o en otras regiones, quizás que puedas informarnos sobre aumentos de casos? Lo que sucede en Arequipa es algo atípico que no está sucediendo en ninguna otra región del país. En Arequipa, a diferencia de lo que está sucediendo en todas las regiones a nivel nacional, es que muestra un ascenso de fallecidos de más de 2 meses de manera constante y sostenida. Al día de hoy en Arequipa están falleciendo por COVID casi 50 personas por día, y consideremos que el pico durante la primera ola, y es el pico de toda la pandemia en Arequipa, han sido casi 60. Entonces están ya cerca a una semana, 2 semanas, si continúan con este comportamiento de alcanzar o hasta superar este pico de la pandemia. Con respecto a 2 o 3 olas, lo que sí es cierto es que Arequipa muestra 3 grandes picos: uno durante la primera ola, otro durante la primera parte de este año, que ha sido muy similar a lo que pasó en Lima y en casi todas las regiones durante los meses de finales de enero, febrero y marzo, y este ascenso de la segunda ola que tuvo Arequipa no llegó ni a ser ni la mitad de la magnitud que fue la primera ola. Ya muchos están llamando esto una tercera ola por la magnitud. Como te decía, es casi ya la misma cantidad de fallecidos diarios que se tuvo durante la primera, y lamentablemente sigue en ascenso, ¿no? Lo cual es algo muy atípico que no está pasando en otra región. Claro, es atípico porque se ha mantenido, ¿verdad?, en las últimas semanas, pero otras regiones, por ejemplo Junín, Loreto, ¿qué están mostrando en las últimas semanas? ¿Hay un ligero ascenso o no en los casos en otras regiones? Lo que sucede en Loreto ya es una situación bastante controlada. Se están reportando menos de 5 fallecidos al día, y en la mayoría de regiones la situación es muy similar. Si tenemos que ver un panorama de todas, Arequipa y levemente tal vez Moquegua muestran un ascenso, pero mientras que Arequipa está mostrando un ascenso cada 2 semanas de un avance de 20 o un incremento de 20 a 30%, otras regiones tienen un ascenso de 5% que es casi imperceptible cuando lo pones en magnitudes, ¿no? Entonces, en general la situación podría llamarse que está en descenso. Todavía no podemos decir que está controlada, pero es un descenso sostenido que, como repito, no está pasando en Arequipa, y es bueno que ayer el ministro haya tomado acciones, ha mencionado, ha adelantado ya de que van a asignar más recursos, más apoyo, va a intervenir un poco más en la región, y ya de por sí son 3 provincias las que se están declarando en nivel extremo, y era algo que se veía venir. Rodrigo, y respecto a las elecciones, al proceso electoral, por ejemplo, después de la primera vuelta, ¿cuánto tiempo después se vio un efecto o un cambio en los datos, en las estadísticas?
Y considerando el último proceso de las elecciones del último domingo, ¿en cuánto tiempo quizás podríamos tener un aumento o no una variación en las cifras, considerando el anterior antecedente? De ocurrir algún incremento en casos, hospitalizaciones y luego obviamente fallecidos, lo veríamos a partir de 2 semanas. Si tomamos como ejemplo, como referencia las elecciones de primera vuelta, no hubo ningún impacto en incremento de casos, ni hospitalizaciones, ni fallecidos. Desde inicios de abril, la curva de fallecidos, tanto del MINSA, que ahora se ha regularizado, como la de SINADEF, como hospitalizaciones, vienen en un constante descenso. No ha habido ningún efecto, como te decía, como tampoco lo hubo durante el Día de la Madre, como tampoco lo hubo en Semana Santa. Entonces esto, dentro de todo, fue algo positivo. Igual este escenario puede ser distinto, se ha visto mucho más movimiento en esta segunda vuelta, hubo más movimiento de campaña e incluso se está viendo al día de hoy pasado el fin de semana, ¿no? Cualquier efecto lo veríamos en 2 semanas. Para ir finalizando las hospitalizaciones, ¿cómo van los datos? ¿Qué nos dice la estadística? Hospitalizaciones, sobre todo en adultos mayores, muchos de ellos ya han recibido incluso la segunda dosis de la vacuna. ¿Se ha visto reflejado esto o no? Sí, sí, sí. La vacunación en adultos mayores, que ya a un nivel nacional tiene una cobertura de más de 60, casi 70%, que cuentan con al menos una primera dosis, ha tenido un impacto positivo y tremendo en el descenso de fallecidos y hospitalizaciones. Hay que considerar justamente para esto de que el 60 o 70% de la población que ha fallecido en pandemia son justamente adultos mayores. Entonces, si atacamos, y es lo que están haciendo, esta población adulto mayor, hay un descenso significativo, representativo en fallecidos y hospitalizaciones, como también casos UCI. La cantidad al día de hoy de pacientes en hospitalizaciones es ya menos de 11.000 y durante el peor momento fue más de 15.000 personas en hospitalización. Esto es un descenso ya de 6 semanas de manera consecutiva. Donde todavía no se está reflejando un descenso contundente es en camas UCI, donde si bien ya no está aumentando desde hace un mes y todavía muestra ligeros descensos, esto denota un poco que todavía existe una demanda que no encuentra cama porque hay una saturación aún del 90%. Pero esta saturación es porque están llegando nuevos pacientes o es porque se están manteniendo los que ya venían mal por bastante tiempo. Se están presentando nuevos pacientes, la cantidad de pacientes se ha reducido definitivamente, se están reportando menos de 10 casos por cada 100 pruebas realizadas, positividad entre 8 y 10% para ser exactos. Lo que están sugiriendo, lo que han comentado ya algunos médicos es que en algunos casos vienen con ya síntomas muy avanzados en condiciones críticas que ameritan un traslado o internamiento directo en camas UCI.